Buenos días, madrugadores épicos. Como les he dicho en otras ocasiones, estamos dándole sentido a toda la explicación de lo que es la aplicación de la física en la medicina y los nuevos estudios de la epigenética. Cuando vemos un cambio en nuestra piel, no sé, como una mancha o una zona que se irrita muy fácilmente. O incluso una pérdida de color, sí. Exacto. Es muy fácil pensar que es un problema superficial. Pero los documentos que analizamos hoy, que van desde guías clínicas a diagramas celulares, incluso el guión de una animación científica, sugieren algo, totalmente distinto. Así es. Proponen que lo que vemos en el espejo es en realidad el capítulo final de una historia muy compleja que ocurre a nivel microscópico. Totalmente. La idea central que recorre todo este material es que la piel funciona como una especie de pantalla en tiempo real que nos muestra la salud de nuestras células. Lo fascinante es precisamente eso, tender ese puente, conectar esa mancha visible, esa experiencia que tiene la persona con los procesos bioquímicos que le están provocando desde dentro. Pues ese es nuestro objetivo de hoy. Vamos a sumergirnos en esa historia celular y partimos de una idea que, bueno, al menos para mí, es la más extendida. A ver. Que los responsables de muchos de estos problemas son los llamados radicales libres o, como los llaman técnicamente aquí, las especies reactivas del oxígeno, las ROS. Ajá. Yo siempre he oído hablar de los antioxidantes como los héroes que luchan contra ellos. Daba por hecho que el objetivo era, pues, eliminarlas por completo. Pero en los documentos parece que la historia es bastante más compleja, ¿no? Totalmente. Y ese es, fíjate, el error más común y el punto de partida más importante de todo este análisis. ¿Ah, sí? Sí, pensar en las ROS simplemente como las malas de la película es una simplificación que nos impide entender cómo funciona la piel en realidad. La verdad que estos documentos ilustran muy bien es que las ROS son una herramienta de doble filo. ¿De acuerdo? A ver, desvelemos ese misterio. ¿Cómo puede ser bueno algo que siempre asociamos con el envejecimiento, con el daño celular? Pues porque a niveles bajos y controlados, las ROS son esenciales. No son un error del sistema, sino que son mensajeros clave. La célula las utiliza para comunicarse, para enviar señales internas. O sea, como avisos. Exacto. Piensa en ellas como breves notas o avisos que activan funciones vitales. En la piel, por ejemplo, una señal controlada de ROS es lo que le dice a una célula, al melanocito: oye, es hora de producir melanina de forma ordenada. Ya. Si esa señal es clara y es rítmica, la producción de melanina también lo es. Y el resultado es un tono de piel uniforme y saludable. Son parte del lenguaje normal de la célula. Entiendo. O sea, no son el enemigo, sino parte del sistema operativo. Y para hacernos una idea de su poder, uno de los documentos usa una analogía con algo que todo el mundo conoce. El peróxido de hidrógeno. ¿El agua oxigenada? Sí, es una de estas ROS. Y todos sabemos que es una sustancia tan potente que puede decolorar el pelo o desinfectar una herida. Exacto. Esa analogía es perfecta porque ilustra su potencial. Es una herramienta muy poderosa. Tener esa sustancia dentro de una estructura tan delicada como una célula te da una idea de por qué su producción y su eliminación tiene que estar en un equilibrio exquisitamente regulado. Claro. El problema nunca es su existencia, es su descontrol. Vale. Tenemos esta herramienta interna súper potente, pero como todas las herramientas potentes, me imagino que si se usa mal, el desastre puede ser mayúsculo. ¿Qué pasa cuando el cuerpo pierde el control de estas ROS? ¿Qué factores provocan ese desequilibrio? Ahí es donde entran en juego los factores de estrés, tanto externos como internos. La radiación ultravioleta del sol es el más conocido, claro, pero también está la contaminación, el estrés crónico. Incluso una dieta inadecuada, mencionan. Sí, todos estos factores pueden sobrecargar a la célula, haciendo que produzca ROS de forma masiva y descontrolada. Es como si el sistema de mensajería de la célula se colapsara y en lugar de enviar notas precisas, empezara a gritar sin parar. Vaya. La célula se inunda de ruido. Y me imagino que ese ruido es lo que los documentos llaman cruzar el umbral fisiológico, un concepto que parece clave en todo esto. Es la idea central. Cada célula tiene una capacidad máxima para gestionar ese estrés oxidativo, para neutralizar el exceso de ROS. Ese es su umbral fisiológico. ¿De acuerdo? Mientras estemos por debajo, todo funciona. La célula puede manejar las señales, puede reparar pequeños daños y mantener el orden.
Pero cuando la producción de ROS supera de forma sostenida esa capacidad, se cruza el umbral. Y ahí es cuando empieza el caos. Y en ese momento pasamos del orden y la función al caos y al daño. En el material que nos han pasado había una animación científica. Me pareció muy potente cómo visualizan esa diferencia, ¿sabes?, entre el orden y el caos a nivel celular. Sí, es muy gráfico. En un estado sano, las ROS se representan como pequeñas luces azules o verdes que parpadean con un ritmo suave, coordinado. Son señales limpias y claras. Como una comunicación fluida. Justo. Pero al cruzar el umbral, la escena se transforma por completo. La pantalla se llena de luces rojas y naranjas, parpadeando de forma errática, sin control, chocando entre sí. Es la imagen visual perfecta del estrés y la confusión celular. Pasamos de una comunicación ordenada a puro ruido, casi como una interferencia. Y supongo que ese caos visual tiene consecuencias muy reales. Hablan de daño molecular. Suena muy serio, pero ¿qué significa en la práctica, dentro de una célula? ¿Qué es lo que se rompe exactamente? Pues significa que estas moléculas hiperreactivas, las ROS, empiezan a atacar y a dañar las estructuras vitales de la célula. Las primeras víctimas suelen ser las proteínas. Para funcionar, una proteína necesita tener una estructura tridimensional muy específica. Como una llave para una cerradura. Justo, como una llave para una llave concreta. Y en el storyboard de la animación proponen una analogía para esto que es brillante. Sí, la del origami. Una proteína funcional es como una figura de origami perfectamente plegada. Cada pliegue es preciso, intencionado, y le da la forma necesaria para cumplir su función. Cuando un exceso de ROS bombardea esa proteína, es como si cogiéramos esa figura de origami y la arrugásemos hasta convertirla en una bola de papel. Vaya imagen. Ha perdido su forma, sus pliegues, y por lo tanto ha perdido por completo su función. O sea que la célula literalmente se empieza a llenar de basura funcional, de herramientas rotas. ¿Y cómo afecta esto específicamente a las células de la piel, a los melanocitos? El efecto es devastador. Cuando las proteínas clave del melanocito se dañan, la célula entera entra en un estado de estrés crónico. Su maquinaria interna se avería. ¿Y la producción de melanina se vuelve loca? Se vuelve caótica, ¿sí? Antes era un proceso ordenado y preciso, y ahora puede que produzca demasiada melanina, generando una mancha oscura. O puede que su maquinaria se estropee tanto que deje de producirla, creando una mancha blanca. Claro. O incluso puede que produzca melanina de mala calidad, que no protege bien. Y esto me lleva a otro punto de los documentos, los melanosomas. Explican que no solo es importante cuánta melanina se produce, sino cómo se empaqueta y se distribuye. Exacto. Los melanosomas son como unos contenedores protectores que el melanocito llena de melanina. Su misión principal es viajar hasta el núcleo de la célula y formar un escudo sobre el ADN para protegerlo de la radiación solar. Son los guardaespaldas del material genético. ¿Ya? Si debido al estrés celular estos melanosomas son defectuosos, pues más pequeños, mal formados, con poca melanina, ese escudo protector se debilita o directamente desaparece. Y el núcleo queda expuesto. El núcleo, el centro de mando de la célula, queda expuesto y vulnerable a más daño. Se crea un círculo vicioso entonces. El estrés produce ROS, las ROS dañan la célula dañada no puede protegerse, lo que la hace más vulnerable a más estrés. Y a todo eso súmale la inflamación. Claro, la mencionan también. Por supuesto. Cuando una célula sufre tanto daño, empieza a enviar señales de socorro al resto del cuerpo. Esas son las señales inflamatorias. Es un grito de ayuda, que, si se vuelve crónico, acaba generando más problemas, como rojez, sensibilidad, irritación. Así que todo vuelve al principio. Exacto. Esa mancha que vemos, esa piel sensible, no es más que la manifestación externa de todo este drama molecular. Ese papel arrugado de las proteínas, esos escudos rotos protegiendo el ADN y esos gritos de ayuda inflamatorios, todo eso junto es lo que vemos en el espejo. Es increíble cómo se conecta todo. Se refuerza esa idea central de los documentos. Lo que vemos en la piel es el reflejo de lo que ocurre en la célula. Ahora bien, si entendemos que el problema es este desorden interno, este caos, ¿cómo lo abordamos? Porque la narrativa de las fuentes deja muy claro que no se trata simplemente de borrar una mancha con una crema. Efectivamente, el objetivo clínico que se describe no es cosmético, es biológico. La meta es restaurar lo que se llama el equilibrio redox. Vale. Y es crucial subrayar esto. No se busca eliminar por completo las ROS, ya hemos dicho que son necesarias. El objetivo es ayudar a la célula a gestionar de nuevo el estrés,
a reducir la producción excesiva para que vuelva a estar por debajo de ese umbral fisiológico. Se trata de devolverle el control. Se trata de devolverle a la célula las herramientas para que recupere el orden por sí misma. Claro, pero entonces, si el problema es un exceso de estrés, ¿cómo funcionan los tratamientos que se mencionan? En el storyboard se describe el tratamiento como un estímulo controlado y ponen el ejemplo de aplicar un haz de luz UVB muy preciso. Ajá. A primera vista, bueno, parece contradictorio. ¿Cómo puede ayudar a aplicar más estrés, en este caso luz, a una célula que ya está estresada? Esa es una excelente pregunta y nos lleva al núcleo de la estrategia terapéutica. No se trata de cualquier tipo de estrés, sino de uno muy específico, controlado y de baja intensidad. No hay que pensar en ello como un ataque, sino como un entrenamiento para la célula. Es un concepto que se conoce como hormesis. ¿Hormesis? ¿Cómo has dicho? Hormesis. La idea es que una dosis baja de un agente estresante puede provocar una respuesta de adaptación beneficiosa. Ah, como las vacunas. Es un buen ejemplo. Es como las vacunas, que introducen una versión debilitada de un patógeno para que el sistema inmune aprenda a defenderse. O como el ejercicio físico, que es un estrés para los músculos pero que los hace más fuertes. Entiendo. Con esta luz UVB precisa, lo que se hace es aplicar un estímulo mínimo y controlado que, por así decirlo, despierta a la célula. O sea, no estás curando la célula desde fuera. No. La estás como empujando para que active sus propios mecanismos de reparación. Precisamente. Ese pequeño estímulo controlado reactiva las defensas antioxidantes naturales de la célula, que estaban agotadas por el estrés crónico. Le da el impulso que necesita para empezar a limpiar el desorden, a reparar las proteínas dañadas y a reorganizar su maquinaria interna. Es como un reinicio del sistema. Es un reinicio suave, sí. No es una solución mágica que borra el daño, sino un catalizador que permite que la célula recupere su capacidad de autoorganización y vuelva a funcionar correctamente. Entiendo. Es un enfoque mucho más profundo. No se ataca el síntoma, la mancha, sino la causa raíz, el desorden celular. Y supongo que cuando la célula empieza a ordenarse, pues... Los resultados se hacen visibles. Esa es la conclusión de toda la narrativa. La mejoría visible, un color de piel que se vuelve más estable, una reducción de la sensibilidad, un tono más uniforme, no es el objetivo en sí mismo. Es la consecuencia. Es la consecuencia inevitable y directa de la restauración progresiva de la función celular normal. Porque, como dicen las fuentes en una frase que lo resume todo a la perfección, cuando la célula se ordena, la piel lo muestra. Fantástico. Vamos a recapitular las ideas clave de este análisis tan profundo. Primero, y quizá lo más sorprendente, es que las especies reactivas del oxígeno no son el enemigo. Para nada. Tienen una doble cara. Son mensajeros celulares vitales para que la piel funcione bien, pero se vuelven destructivas cuando se producen en exceso y superan la capacidad de la célula para gestionarlas. Segundo punto clave. Que la salud de la piel depende de mantener un equilibrio muy delicado, de operar por debajo de un umbral fisiológico de estrés. El problema no es la presencia de ROS, sino su desregulación, el paso de una señal controlada a un ruido caótico. A un ruido que daña las estructuras celulares, sí. Exacto. Y tercero, que lo que vemos en el espejo sea un tono perfectamente uniforme, una mancha, una irritación o una zona sin color, no es un problema superficial. Es un indicador directo y muy fiel del orden o del desorden que reina en el universo microscópico de nuestras células. La piel es un reflejo honesto de nuestra biología interna. Totalmente. Exacto. Y para terminar, si me permites, me gustaría dejar una reflexión final inspirada en esa idea del storyboard de detectar, interpretar y actuar. Adelante. Todo este análisis nos muestra que la piel nos ofrece una ventana increíblemente clara al equilibrio interno de nuestras células. Es como un informe en tiempo real sobre su estado. Y esto me lleva a una pregunta más amplia. Si esto es así para la piel, ¿qué otras señales sutiles de nuestro cuerpo podrían estar contándonos una historia similar sobre nuestro equilibrio interno? Una historia que quizá, por falta de conocimiento o de atención, aún no hemos aprendido a interpretar.